Bueno, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos. Bueno, ayer tuvimos muchísima gente, hoy creo que somos todavía más. Y bueno, pues nosotros encantados. Sé que hace un poquito de calor, así que bueno, siempre podéis quitaros ropa, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, no hay ningún problema con eso. Bienvenidos a este Pint of Science Valladolid, Festival Internacional de Ciencia que celebramos de forma simultánea en bares de 13 países repartidos por 4 continentes. Empezamos ayer, hoy tenemos la segunda sesión y mañana tendremos la tercera y última. España se unió a esta iniciativa el año pasado. Celebramos este festival en tan solo 8 ciudades, pero ahora ya somos 21 las ciudades. Ante el éxito, que es evidente además con toda la gente que estamos aquí en Valladolid, pues ya somos 21 las ciudades que con Valladolid estamos participando en este festival para hablar de ciencia en bares como este Gondomatic que nos acoge este año. Es el segundo día de Pint of Science. Mientras bebemos cerveza, vamos a escuchar hablar de ciencia, de cosas muy interesantes. Ayer tuvimos 2 charlas muy interesantes, una sobre el ADN, otra sobre la cerveza. Aprendimos un montón de cosas. Hoy toca hablar sobre los residuos, el por qué los residuos son el futuro, en la primera charla, y en la segunda sobre si se estudian demasiadas matemáticas en la escuela. Esa es la pregunta que tenemos ahí un poco en el aire y que vamos a ver qué es lo que nos responden los expertos. 2 charlas y entre medias un espectáculo muy interesante. Ayer la verdad es que lo pasamos francamente bien con los chicos de la Asociación de Physics League, una asociación sin ánimo de lucro que son los que se encargan de poner la parte más experimental dentro de este festival, de este Pint of Science. No sé qué nos tendrán preparado para hoy. Sí que me han dicho que todos los espectáculos de este Pint of Science 2016 están relacionados con la trilogía del Señor de los Anillos. Ayer iba sobre el fuego, cosa que venía muy bien con el calorcito que teníamos, pues un poquito de fuego. Hoy creo que es algo relacionado con la electricidad. Lo pensaba cuando venía por aquí con la tormenta que ha caído. La verdad es que lo están clavando estos chavales. Os aseguro que lo vamos a pasar francamente bien con ellos. Pint of Science, os tengo que decir que no sería posible, por supuesto, sin las personas que han venido a hablar de lo que hacen, hablar sobre ciencia, que es el objeto principal de estas reuniones. Son los investigadores que han salido de sus laboratorios, en este caso, como sabéis, de la Universidad de Valladolid, para hablarnos sobre lo que hacen de forma además didáctica y divertida y entretenida y que nosotros lo entendamos, que es el objeto de todo esto. Enseguida vamos a arrancar. Antes os tengo que contar un par de cositas muy rápidas. Primero, que tenemos una encuesta para que cuando acabe esto, vosotros entréis, está en internet, ahora os digo la página, entréis para contar lo mucho que os ha gustado, esperemos. Si es que no, pues bueno, pues si queréis entráis, si no, no. Si os ha gustado mucho, entrad y nos lo contáis porque es importante para que podamos volver a repetir esto el año que viene y todavía con más gente, a ser posible. Solo tenéis que entrar en la página web que es www.pintofscience.es. Ahí está la encuesta de satisfacción y también, por lo menos ayer teníamos, me imagino que hoy también, si sois un poco más tradicionales, lo tenemos en papel y lápiz ahí al fondo de la barra, ¿vale? Para que también la podáis rellenar de esa manera. Y nos encanta que estéis, por supuesto, en las redes sociales apoyándonos, tuiteando. Tenemos un hashtag que es almohadilla Pint16VLL o Pint16VLL, ¿vale? Ahí podéis haceros fotos, comentar, lo ponéis con el hashtag y así lo podemos ver. Es más, yo creo que para dar ejemplo, ayer tuvimos un montón, pero yo para dar ejemplo, ¿me sujetas los papeles un momento, por favor? Para dar ejemplo, vamos a hacer una foto. Yo os voy a invitar a que cojáis vuestras cervezas o vuestros brebajes diversos y yo os voy a hacer una foto y enseguida la vamos a colgar, ¿vale? A ver esos vasos arriba, por favor. Muy bien. ¿Preparados? Fantástico. He oído por ahí una panorámica. Lo siento, mi móvil no da para estas cosas. El año que viene lo pondremos en el presupuesto para el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Sin más, vamos a comenzar ya, por favor, con la primera sesión, la primera charla. ¿Sabéis que los residuos van a mover nuestro futuro? Así como suena muy contundente, pues es así. Nos lo va a contar Rodolfo Travaini, que es ingeniero químico e investigador de la Universidad de Valladolid. Nos va a contar por qué. Así que, Rodolfo, que estás por ahí, por favor, pasa por aquí, coge tu pinta de cerveza que está aquí esperándote y todo tuyo. Un aplauso, muchas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, pues como ya ha dicho Nacho, os voy a contar un poco por qué los residuos van a mover nuestro futuro, ¿vale? Soy alumno del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, investigador dentro del programa de doctorado. Bueno, ¿por qué se han empezado a investigar los residuos? Si vemos aquí en esta gráfica de crecimiento de la población mundial, podemos ver que en tan solo 100 años, se ha aumentado en 5 billones la cantidad de habitantes de nuestro planeta. ¿Y qué ha pasado con eso? Ese aumento fue debido también al desarrollo tecnológico y científico y al desarrollo de la medicina.
Entonces tuvimos primero el desarrollo de la máquina a vapor, del motor eléctrico, del motor de gasolina, de la válvula de vacío que en antaño se utilizaba para los equipos electrónicos más antiguos. Luego apareció la televisión y la aviación comercial, la energía nuclear, los microchips y por último la energía renovable. Pero ¿qué ha pasado? Con este desarrollo asociado a la gran cantidad de gente, al crecimiento de la población mundial, el consumo energético, como podéis ver aquí en esta gráfica, ha crecido también de manera casi exponencial. Pero ¿qué pasa? De las matrices energéticas primarias, o sea, de donde sacamos la energía para calentar nuestras casas, para mover nuestros coches, para los procesos industriales, para producir los productos que utilizamos, un 87% de esa energía viene de fuentes fósiles, es decir, fuentes no renovables, fuentes que fueron generadas hace miles de millones de años y que en el momento que acaben, pues ya no se vuelven a generar hasta miles de millones de años. A día de hoy se utiliza a nivel mundial solo un 13% de energías renovables. Entonces, pensando en eso, los científicos se dieron cuenta que vivíamos en un mundo que era completamente dependiente del petróleo, no solo para la producción de energía, pero también para producir una gran variedad de productos, plásticos, excipientes de medicinas, disolventes orgánicos para procesos industriales y una otra gama muy grande de productos. ¿Vale? Pero ¿qué ha pasado? Empezamos a darnos cuenta de un montón de problemas relacionados al uso del petróleo. Primeramente, los problemas medioambientales, la producción de gases de efecto invernadero, la producción de contaminantes en grandes cantidades que empezó a poluir la atmósfera. Problemas políticos. Las grandes reservas de petróleo del mundo están localizadas en países con conflictos, como en el Oriente Medio, por ejemplo. Problemas económicos, las fluctuaciones que estos países por los problemas políticos hacen que haga en la economía por el precio del petróleo. Problemas sociales relacionados en estos países también con las extracciones de petróleo y las contaminaciones. Y más recientemente hemos llegado a una conclusión que se están agotando las reservas de petróleo. Aunque se hayan encontrado muchas en los últimos años, la cantidad de consumo no va a la cantidad de producción. Entonces se espera que para los próximos años habrá un agotamiento de las reservas de petróleo. Entonces la pregunta ha pasado a ser, ¿cómo vamos a vivir en un mundo sin petróleo? ¿Cómo vamos a hacer estos productos que necesitamos para nuestro día a día? ¿De dónde vamos a sacar la energía primaria que necesitamos para nuestros coches, para calentar las casas, que el gas natural también es un combustible fósil? Entonces, con todas estas cuestiones, han empezado a aparecer algunas alternativas. La utilización de energía solar, la utilización de energía eólica, con el aire, con el viento, la quema de la biomasa vegetal para producir calor y mover también los procesos industriales o bien para calentamiento de viviendas. Aquí en Valladolid, por ejemplo, tenemos la mayor planta de biomasa, no sé si de Europa o de España, que tiene 14 kilómetros y que calienta varios edificios de la Universidad de Valladolid y varios edificios de administraciones públicas. Han surgido también en este contexto los biocombustibles, que es donde voy a enfocar hoy la charla que os voy a dar, y varias otras fuentes alternativas. Esto hablando solo de fuentes alternativas de energía, aparte de otros procesos que se han desarrollado para producir los mismos productos que se produce a partir del petróleo, pero de fuentes renovables. ¿Vale? Vale. Pues los biocombustibles. A día de hoy los tres tipos básicos de biocombustibles que se utilizan son la biomasa, que son básicamente restos de madera que se utiliza a través de la quema directa para producir calor. El etanol, que en Estados Unidos, por ejemplo, se produce a través de extractos de maíz y fermentación, se produce el etanol, y a partir de la caña de azúcar en países como Brasil, India, Colombia y otros países de América del Sur, donde hay flotas de coches que son movidos a un 100% a etanol. Y hay coches también que son los llamados flex, que están movidos o a etanol o a gasolina o a una mezcla de los dos. Entonces, aunque aquí en Europa no sea muy común, hay algunos en Italia, en el resto del mundo hay muchos países que utilizan coches movidos a etanol, o sea, etanol, alcohol, ¿vale?
Eso no va. Y por último, el que ha surgido por último, el biodiesel, que es la transformación de aceites vegetales, tal como el de girasol y el de colza, para producir el biodiesel, para medios de transporte que utilizan diésel. ¿Vale? Pero ¿qué ha pasado? Estos biocombustibles tienen muchas ventajas frente al uso de los combustibles fósiles, porque son renovables, son menos contaminantes que el petróleo, por ejemplo, que el gas, por otros compuestos secundarios. Pero aquí en este dibujo, el hombre está llenando el depósito del coche con etanol a partir de maíz y dice a estos que aquí se les ve con hambre o pidiendo comida, lo siento, estoy ocupado salvando el planeta. O sea, ¿qué pasa? Con la producción de biocombustibles en gran cantidad en varios países, sobre todo en Estados Unidos y en Brasil, se han empezado a utilizar zonas de tierras plantadas para producir biocombustibles y no alimentos. Eso genera una competencia que genera un aumento en el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque los biocombustibles son más rentables que los alimentos plantados. Entonces empiezan a utilizar espacios que antes estaban con vegetales para alimentación, para producir biocombustibles, y eso hace que haya un aumento de los precios de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la salida? Si arreglamos por un lado, estropeamos por otro. Pues la salida que se ha empezado a buscar más o menos en la década de 50, 60, es la utilización de los residuos lignocelulósicos. ¿Y qué son estos residuos? Aquí es una pila de bagazo de caña de azúcar en una factoría de producción de etanol y azúcar en Brasil. La biomasa de la poda de árboles en las ciudades. La paja de cereal que queda en el campo después de la cosecha del trigo, del centeno y de varias otras variedades de plantas. La cáscara de arroz también es otro ejemplo que se produce en grandes cantidades, sobre todo en China. Y aquí ya no es un residuo lignocelulósico, pero igualmente se puede utilizar para producir biocombustibles, que es el papel, o sea, la materia orgánica de los residuos urbanos domésticos. ¿Y qué nos interesa de estos residuos lignocelulósicos? Estos residuos tienen una estructura que está representada aquí en este dibujo, que es de la pared celular vegetal. O sea, es lo que mantienen las plantas vivas y les da estructura. En esta pared celular tenemos un compuesto que lo llamamos de lignina. La lignina es un compuesto que da la sustentabilidad a la pared celular vegetal, o sea, que se mantenga y no se descomponga, y a la vez protege en contra enfermedades vegetales. Pero ¿qué pasa? La lignina lo que hace es que envuelve unos polímeros, que es la celulosa, que casi todo el mundo conocerá, que es lo que se utiliza para hacer papel, ¿vale? Y la hemicelulosa, que son polímeros de azúcares, o sea, azúcares tal cual. Estos polímeros, si les despolimerizamos, podemos producir glucosa, que es el azúcar, un azúcar muy parecido al azúcar que utilizamos para endulzar la comida, y la silosa, que es otro azúcar un poco diferente que no metabolizamos. Pero ¿qué pasa? Para utilizar estos azúcares, tal como están en la biomasa, no nos vale. Solo nos vale para quemar, porque cuando quemamos liberan la energía que tienen contenida y utilizamos la energía que se libera. Pero así como está, para producir biocombustibles no nos vale. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? La primera etapa para la producción de biocombustibles a partir de la biomasa lignocelulósica es llamada pretratamiento. ¿Qué quiere hacer el pretratamiento? El pretratamiento busca desestructurar la biomasa, o sea, liberar los polímeros de glucosa y de silosa, que son los azúcares, que es lo que nos interesa, de la lignina. Queremos liberar, separar la lignina. La lignina también se puede utilizar para producir productos de interés industrial. Pero aquí en este caso, como os voy a contar más lo que hacemos de momento en nuestra línea de investigación en el departamento, voy a hablar más de los polímeros de azúcares. Entonces, la primera etapa es el pretratamiento, que busca la desestructuración de la biomasa, o sea, abrir esta biomasa para poder llegar hasta los azúcares. El pretratamiento más estudiado en nuestro departamento, del cual somos pioneros a nivel mundial, es llamado ozonólisis. Y se trata de la utilización del ozono, que es una molécula que lleva 3 oxígenos,
muy oxidante, o sea, tiene una característica que puede oxidar diversos tipos de compuestos. Aquí se está llevando a cabo un experimento de ozonólisis, ¿vale? A nivel laboratorial, porque todos los procesos industriales, antes de ser un proceso industrial, se desarrollan primero a nivel de laboratorio y luego, si hay un interés, si hay unos buenos rendimientos, pues se puede llevar a un proceso industrial. Este equipo lo que hace es transformar oxígeno en ozono por descargas eléctricas. El ozono sale del equipo y pasa aquí por esta columna que veis aquí, que está, en este caso, rellena con bagazo de caña de azúcar. ¿Qué es el bagazo de caña de azúcar? Es lo que queda en las factorías de producción de azúcar y etanol después de la utilización de la planta. O sea, es el residuo directamente, que podría ser perfectamente, por ejemplo, bagazo de cerveza, que es la cebada que queda después del proceso de fermentación de la cerveza. Entonces, el flujo de ozono pasa por aquí, que es un gas, está en estado gaseoso, pasa por la columna, oxida la lignina, desestructura la biomasa y esta biomasa pues ya está más abierta para que se puedan utilizar los azúcares. Luego, otro pretratamiento que es el más estudiado a nivel mundial, que también tenemos una pequeña planta piloto en nuestro departamento, es la llamada explosión a vapor. Este equipo ya es un equipo mucho más grande que el otro estaba a nivel de laboratorio y ese ya es un poco más grande. Bueno, este equipo está compuesto de un reactor, que es esta parte del medio que veis, que va conectado, eso es como si fuera una olla rápida muy grande, poniendo de una manera muy sencilla, ¿vale? Eso va conectado con una caldera mucho más potente de las que tenemos en casa de calefacción, pero también una caldera que va a vapor. Y esa caldera lo que hace es llenar aquí el reactor que ya está con la biomasa dentro, le llena de vapor y a través de este panel electrónico controlamos el tiempo de reacción, que pueden ser 5 o 10 minutos, todo eso buscando desestructurar la biomasa. Entonces ponemos, por ejemplo, a 210 grados durante 5 minutos. En el momento que pasen los 5 minutos, esta parte azul que veis abajo es llamada electroválvula. Esa es una válvula automática que se abre como si fuera un grifo y suelta la biomasa con toda la presión del vapor que hay dentro de un golpe. Por eso se llama explosión a vapor. Eso todo sale, expande y el agua caliente que está dentro de la biomasa se expande abriendo la biomasa también. Aquí, por ejemplo, es paja de trigo, lo que estáis viendo, antes de entrar al reactor. Y aquí la paja de trigo después del proceso de pretratamiento. Como podéis ver, simplemente a ojo se puede ver que hay un cambio de textura y de color muy evidente, que es lo que buscábamos, una desestructuración de esta biomasa, que luego eso lo analizamos pues, con varios equipos de laboratorio para ver la desestructuración a nivel molecular, ¿vale? Luego tenemos otros tipos de pretratamientos también. Estos pretratamientos, que son el térmico, el catalizado y el peróxido, les hacemos en unas botellas especiales que aguantan presión. Recordando que eso todo es a nivel laboratorial. Si se lleva a cabo un estudio para pasar a un nivel industrial, pues luego se van haciendo prototipos más grandes, ¿vale? Lo hacemos en estas botellas, que son unas botellas especiales que aguantan mucha presión. Ponemos la biomasa aquí dentro, en este caso que es el térmico, ponemos la biomasa simplemente con agua. Y le ponemos en un equipo que se llama autoclave, que mantiene eso a 120 grados durante el tiempo que pongamos. También programamos el tiempo, pero aquí no tenemos un control de la presión, simplemente controlamos la temperatura, que es lo que nos interesa, y el tiempo. Aquí es la biomasa que sale después del pretratamiento térmico. Luego tenemos el tratamiento ácido, que agregamos ácido clorhídrico, que funciona como catalizador, que es un catalizador que hace con que la reacción sea más efectiva, que funcione mejor, ¿vale? Y aquí es como sale del ácido. Aquí con el proyector no se ve mucho, pero las diferencias de colores son bastante evidentes en las fotos, ¿vale? Luego el alcalino, que es lo mismo, pero en vez de agua utilizamos agua con sosa para hacer el pretratamiento. Y sale otro color, no sé si veis bien aquí, pero este es el que queda más oscuro, porque dependiendo de lo que pongamos en este agua, pues va a atacar una parte de la biomasa, o ataca los polímeros, o ataca la lignina, y va desestructurando esta biomasa. Y tenemos otro pretratamiento que es el peróxido alcalino. Ese podéis ver que sale muy diferente, pero este no trabaja a tanta temperatura. Aquí trabajamos alrededor de unos 50 grados
con sosa también, pero aquí agregamos peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Entonces generamos un ambiente oxidativo que va a oxidar la biomasa y desestructurar la lignina sobre todo. Y aquí, como podéis ver, la biomasa sale bastante diferente, sale mucho más blanca. Vale. Pues por poner un ejemplo de los cambios estructurales que podemos ver con equipos de laboratorio, aquí podéis ver la biomasa in natura aumentada por una micrografía electrónica de barredura que se llama. Aquí la biomasa está aumentada 1000 veces más o menos. Entonces, tener en cuenta que es una fibra de estas que vimos antes, pero aumentada 1000 veces. Aquí es después del tratamiento de ozonólisis. Como podéis ver aquí, la biomasa está bastante más ordenada y sin mucho daño. Y aquí, después de la ozonólisis, pues la biomasa ya está muy dañada. ¿Por qué? Porque el ozono lo que ha hecho ha sido comerse la lignina, ¿vale? Aquí es el pretratamiento térmico. Como podéis ver, los poros de la biomasa quedan muchísimo más abiertos que el inicial. El ácido ya tiene también una otra característica, como si se hubiese lavado eso. El alcalino, que deja las fibras mucho más abiertas que los demás. Y el peróxido alcalino, que también pues, confiere otro tipo de textura, abriendo la biomasa. ¿Vale? Vale. Pues hicimos la primera etapa del pretratamiento, desestructuramos esta biomasa, pero estos azúcares todavía son demasiado grandes para utilizar en procesos de producción de biocombustibles. Porque estamos aquí, pero ya son azúcares más pequeños, la lignina ya se ha ido o está desestructurada, pero necesitamos disminuir todavía más estos azúcares, llegar a lo que llamamos las unidades monoméricas, es decir, a los azúcares sencillos que las levaduras o los microorganismos que pongamos van a ser capaces de comer y transformar en el biocombustible. Entonces, la segunda etapa se llama hidrólisis enzimática. ¿Eso qué es básicamente? Lo que necesitamos aquí eran unas tijeras muy específicas que nos cortasen los polímeros en unidades pequeñas. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos eso? Pues echamos a la biomasa pretratada, a ese sólido pretratado, unas enzimas de hongos. ¿Eso qué es? Son unas proteínas muy específicas que funcionan como si fuesen tijeras y van rompiendo los azúcares a unidades cada vez más pequeñas, hasta llegar a los azúcares sencillos, que aquí son representados como las bolitas. ¿Vale? Entonces van saliendo de polímeros hasta azúcares muy sencillos. A nivel laboratorial hacemos en un equipo parecido a este, ¿vale? Que llamamos incubador, porque aquí mantiene la temperatura, ponemos un medio líquido con el sólido y las enzimas y ponemos pues, nutrientes y otras cosas que son necesarias para mantener estas enzimas activas y para que se haga el mosto de azúcares aquí. Y aquí obtenemos lo que llamamos un hidrolizado enzimático. Aquí ya tenemos pues, la biomasa muy desestructurada y es un líquido rico en azúcares. Este líquido rico en azúcares le podemos utilizar para diversos procesos. Se pueden producir bioplásticos, recordando que estamos partiendo ahí de paja de cereal y de residuos, o sea, nada de valor, entre comillas. Podemos producir biocombustibles como el etanol, el butanol, que es otro biocombustible que voy a hablar ahora enseguida. Disolventes orgánicos podemos producir, ácidos de interés industrial, o sea, productos que se utilizan tanto en el día a día como en procesos industriales. Vale, pues ¿qué hacemos nosotros aquí? Nosotros no trabajamos ni con ácidos ni con bioplásticos todavía, pero trabajamos con fermentaciones para producir alcoholes y disolventes orgánicos. Partiendo de los hidrolizados de biomasa ricos en azúcares, podemos producir, por ejemplo, bioetanol utilizando un microorganismo que se llama Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura. Es la misma levadura que se utiliza para producir la cerveza y el pan. La Pichia stipitis, que es otra levadura que tiene otras características diferentes. Aquí en esta foto es una placa en nuestro laboratorio de la levadura Pichia stipitis, ¿vale? Y aquí es una electromicrografía electrónica de Saccharomyces. Son microorganismos, eso es solo visible con microscopio. Luego tenemos la fermentación llamada AB. ¿Por qué AB? En este tipo de fermentación lo que producimos es una mezcla de disolventes. Producimos acetona
butanol y etanol. La acetona es el disolvente orgánico, lo mismo que se usa para quitar esmaltes, pero que se utiliza en un montón de procesos industriales. El butanol es un alcohol, pero es un alcohol más largo que el etanol, que es el de las bebidas alcohólicas. Ese butanol puede ser utilizado, por ejemplo, en coches movidos a gasolina sin que hayan cambios en los motores. No hace falta que sea un motor dedicado. O sea, se puede producir a partir de los hidrolizados de azúcares combustibles que pueden ser utilizados directamente en coches. Y el etanol, por último, por eso se llama ABE. Y eso se hace con unas bacterias que son anaerobias, que hacen es transformar los azúcares en estos compuestos. Y aquí tenemos una electromicrografía también muy aumentada, alrededor de 500 veces, de las bacterias. ¿Vale? Y por último, podemos utilizar estos hidrolizados para producir biogás, es decir, para producir metano. El mismo metano que se utiliza para calentar viviendas, para mover coches, también se puede hacer. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con fango de depuradora, lo que llamamos. Los residuos líquidos urbanos domésticos, antes de echárselos a los ríos, lo que hacen es que tenemos que pasar por un proceso de tratamiento anaerobio. Entonces, de ahí, de todos los residuos líquidos que salen de nuestras casas, generan un fango, que es eso lo que veis aquí, es como una pasta, ¿vale? De un montón de microorganismos mezclados. Antes estábamos trabajando con microorganismos por separado. Aquí ya trabajamos con un montón de microorganismos todos mezclados. Estos microorganismos les ponemos en unas botellas especiales, ponemos la materia prima y ellos lo que hacen es comer estos residuos y producir el metano, producir biogás. A ver, las fermentaciones las podemos hacer de manera muy sencilla a nivel laboratorial, en unos botes pequeños, pero también cuando nos interesa tener un control mejor y ya sé pensar en subir escala, podemos hacer a través de fermentadores automáticos como este que tenemos en el laboratorio. Aquí va un vaso que se llama el vaso de fermentación, echamos el hidrolizado con los azúcares aquí, echamos los microorganismos y esta unidad controladora a través del ordenador controla pues todo lo que necesita el microorganismo para crecer, la cantidad de oxígeno, la agitación y todo eso. Y después de la fermentación, que puede durar pues desde un día, si es la levadura de la cerveza, por ejemplo, en un día produce el etanol, en este caso del hidrolizado. Otros microorganismos tardan pues 4 días, 7 días, depende del microorganismo. Y luego cogemos el líquido de aquí y analizamos para ver cuánto se ha producido de estos biocombustibles. La biodegradación anaerobia hacemos en estas botellas, como había enseñado antes, que ponemos a una temperatura específica de estos microorganismos, que suele estar alrededor de 37 y 40 grados, y luego lo que hacemos es con una jeringa especial sacar el biogás que está aquí dentro y analizar si se ha producido metano, la cantidad que se ha producido, los rendimientos, echamos cuentas para ver, partiendo de tanto de materia, cuánto sacamos de biocombustibles, eso para todos los procesos. Y ahí llegamos por final, bueno, aquí se ve un poco mal, pero llegamos a un concepto final, que es lo que buscamos en nuestra línea de investigación, llegar a un concepto de biorefinería, que puede ser muy amplio, pero aquí os voy a resumir de una manera que nos interesa a nosotros, por ejemplo, para producción de biocombustibles. Partimos de la materia lignocelulósica, es decir, de la paja de cereal o el bagazo de caña de azúcar, residuos de la cerveza. Pasamos por un proceso de molienda generalmente, porque eso viene en un tamaño de partícula demasiado grande para lo que queremos. Luego pasamos por el pretratamiento para desestructurar la biomasa y abrirla. Ese sólido le llevamos a la hidrólisis enzimática, producimos el hidrolizado con los azúcares, llevamos a la fermentación. Luego, esta fermentación produce un líquido que tenemos nuestro producto ahí, pero no está en las concentraciones que necesitamos, por ejemplo, para echar al coche o para utilizar en un proceso industrial. Entonces pasamos por un proceso que se llama destilación, que nada más es separar el producto que nos interesa del resto del líquido, ¿vale? Que aquí generamos lo que llamamos vinaza después de la destilación. El líquido del pretratamiento también está rico en compuestos que han salido de la materia prima, o sea, del residuo. Este líquido le podemos llevar a la biodegradación anaerobia y producir metano. El residuo sólido de la fermentación, que ya es un residuo de un residuo, le podemos utilizar también para producir biogás.
Y la vinaza también se puede llevar a biogás dependiendo de la composición que tenga. Esto todo, claro, cambia mucho de un proceso a otro. Por eso hacemos cambios. Cambiamos concentraciones de compuestos, tiempo, temperatura, para probar a ver cómo sale mejor. Y luego hacemos un balance. Si hemos gastado en el proceso pues tanto de energía, pero hemos producido tanto de productos, ¿eso merece la pena o no? Entonces echamos estas cuentas para saber hasta qué punto ha merecido la pena nuestro proceso. Y bueno, luego hay otro proyecto en nuestro grupo de investigación. No trabajo yo de momento en este proyecto, pero tengo compañeros que están aquí que trabajan en ello, que es lo que se llama a día de hoy la valorización de microalgas, que también es para producir biocombustibles o productos de interés comercial a partir de residuos. Pero aquí va de otra manera. Aquí cogemos las aguas residuales, o bien domésticas o industriales, o agroindustriales de procesos, o sea, esa agua que desechamos de casa, que tiene pues restos de un montón de cosas. Y este agua tiene un montón de compuestos orgánicos que les podemos convertir, ¿vale? Entonces, este agua les ponemos con microalgas. Estas microalgas son unos microorganismos muy específicos, fotosintéticos, es decir, a través de la absorción de luz convierten el gas carbónico, que es uno de los gases también del efecto invernadero. Aquí también estamos mitigando un problema relacionado a los gases del efecto invernadero. Y al final salimos del agua tratada, que es otro tipo de proceso para tratamiento de aguas, porque nunca podemos desechar un agua que tenga un montón de compuestos orgánicos directamente a un río, porque le vamos a contaminar, vamos a matar a los peces y todos los otros problemas que pueden surgir. Vale, estas microalgas que hemos producido tienen una estructura más o menos parecida a la estructura de la biomasa lignocelulósica que había dicho antes. Tienen polímeros de azúcares, tienen compuestos parecidos a la lignina, que no son lignina, pero son otros compuestos. Todo eso se puede utilizar. Tienen también una gran cantidad de proteínas y de lípidos, que lípidos son una especie de aceite. Vale, pues estas microalgas las podemos convertir, por ejemplo, en fertilizantes para utilizar en agricultura, en pienso para alimentación de peces o de ganado. La podemos llevar a biodegradación anaerobia y producir biogás. O la podemos descomponer como habíamos hecho antes con la biomasa lignocelulósica, pero en este caso la descomponemos en proteínas, lípidos y carbohidratos. Las proteínas se pueden utilizar en procesos donde hagan falta proteínas, que son procesos específicos, ¿vale? O se pueden utilizar incluso en la biodegradación anaerobia. Los lípidos se pueden llevar a biodegradación anaerobia para producir biogás, para producir metano. Y los carbohidratos, pues el mismo camino de la biomasa lignocelulósica. Pues la podemos hacer una hidrólisis, una fermentación y llevar a biodegradación anaerobia, o bien a los productos que nos interesan, etanol, butanol y todos estos compuestos que nos interesan. O sea, la idea principal que tenemos aquí es valorizar compuestos que son residuos en realidad, o sea, a partir de algo que sería un problema, por ejemplo, la paja de cereal, o bien sería quemada para producir energía, que es un calor, que es un tipo de energía, pero genera otros problemas, por ejemplo, de contaminación por los gases que genera. O simplemente hay muchos casos, por ejemplo, donde no se quema la cantidad de que se produce y tienen que desechar eso al campo, que es materia orgánica también y que puede generar problemas de contaminación en el campo. Entonces partimos siempre de residuos para producir productos de interés industrial o de interés económico en general. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Me gustaría presentaros parte del equipo de investigación que trabaja conmigo también, que está por aquí. Esta es Silvia, bueno, ahí sale un poco cortada, que es nuestra coordinadora. Esta es Judith, Ana y Ricardo, que juntamente conmigo somos los alumnos de doctorado. Y Alejandro y Gabriel, que son nuestros alumnos que están haciendo con nosotros el trabajo de grado. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que quería contaros. Muchísimas gracias, Rodolfo. Cógete la cerveza, dale un buen sorbo que te lo has ganado. La de cosas que hemos aprendido, de verdad. Desde Brasil, yo quiero hablar castellano como tú, ¿eh?
Muchísimas gracias por estas cosas que nos has contado sobre los residuos. Tengo aquí, me estoy haciendo un lío porque estoy con los papeles y con el móvil de una mano porque estaba viendo a ver si tuiteáis. Estáis tuiteando poco, ¿eh? Yo quiero un poquito más aquí de vidilla. Mi foto ha sido un fracaso, por cierto, ha sido espectacular. O sea, se ha movido, tenía poca luz y tal. Que tuiteéis un poquito aquí con el hashtag, ya lo sabéis, que es #Paint16VLL. Ese es nuestro hashtag. Todavía no nos habéis hecho trending topic. Estoy viendo que es trending topic Agustín Bravo. Yo luego voy a intentar averiguar por qué, porque esto me sorprende mucho. Y luego un poco más abajo está Andoni Ferreño, que os recuerdo que hay mucha gente que piensan que son la misma persona. Andoni Ferreño y Agustín Bravo, se les confunde ahí a veces. Lo siguiente en nuestro programa, como sabéis, es la demostración que nos van a hacer los chicos de Physics League. Dime. Por supuesto, me dice Rodolfo, si queréis hacer alguna pregunta, que por supuesto, él está abierto por si queréis hacer alguna pregunta. Si no es ahora, seguro que luego tienen alguna pregunta para hacerte, Rodolfo, así que por aquí le podéis encontrar, sin ningún problema. Se están preparando los chicos de Physics League. Por supuesto, permitidme que os recuerde que este evento, este Pint of Science, se coordina en Valladolid con un equipo de voluntarios de la Universidad de Valladolid que coordina el Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la universidad, que es quien patrocina este evento. Como son voluntarios y no cobran, yo siempre creo que es justo que les demos un aplausito, por lo menos de recompensa, ¿vale? Para los voluntarios que hacen posible este evento. Muchas gracias. Y si los chicos de Physics League que están por ahí me dan el ok, me dicen que está todo preparado, ¿sí? Quique, compañía, ¿está todo preparado? Perfecto. Pues nos traen el segundo espectáculo científico de esta edición de 2016, de A Pint of Science, que se va a desarrollar ahí, efectivamente, sí, que no lo habíamos explicado. Así que os invito a que os giréis, a que les echéis un vistazo a este espectáculo que nos han preparado. Se llama Las dos tormentas. No sé si una de ellas la que hemos tenido ya hace un ratito o si van a ser dos nuevas. Pero son las dos tormentas. La electricidad es la protagonista en el día de hoy, así que os pido un fuerte aplauso para Physics League. Quique. ¿Se oye? Sí, bien, perfecto. Entonces, intentad echaros lo más posible hacia atrás o iros hacia de pie para atrás o como sea. Juan, tú también vais a estar mal. Sí, iros para allá, Curly. Luis Fer, vete tú también para allá. Y ahí puede valer, lo que pasa es que no vas a ver mucho. Vale, sí, bien. Yo dejo a esto ya. Bueno, vamos. Sam, vamos ya, vamos a llegar tarde. Lo siento, señor Frodo, es que estoy muy cansado. Te dije que teníamos que habernos quedado en Gondor Matic. Ponía muy buena cerveza. Sí, bueno, pero no te preocupes, porque aquí estaremos seguros, porque tengo a mi espada Dardo que nos avisará de si hay orcos cerca. Pero orcos de los de verdad, no de los de que dejan de ser orcos a las 5 de la mañana después de mucha cerveza. Parece que no hay orcos cerca. Vamos a tener que buscar a los orcos. ¡Sam! ¿Qué pasa? Creo que hay orcos cerca. ¿Dónde? A ver. Sí, hay el uno. En serio, chicos, ¿creéis que hay orcos cerca? 4 años de física para esto. ¿Vosotros creéis que en Physics League no pagamos factura de la luz? Nos sale gratis. Nos acercamos aquí y tal y tenemos luz. ¿Te quedas tú con él? ¿Sí? ¿Sí? No, vale. No. Vale. ¿Cómo funciona un fluorescente? Bueno, yo vengo a explicar su cagada de hay orcos cerca. No, está feo. Vale. No te preocupes. ¿Cómo funciona un fluorescente? Enchufado. Ah, vale. ¿Por qué este luce si no está enchufado? ¿Por qué este luce si no está enchufado? Bien. Como funciona de verdad, bromas aparte, es generando una diferencia de potencial entre sus dos extremos. ¿Qué es una diferencia de potencial? Vale. Una diferencia de potencial eléctrico es más o menos es lo mismo que una diferencia de potencial gravitatorio, que es lo que tenemos básicamente si sujeto una manzana a esta altura. Si sujeto una manzana a esta altura y la dejo caer, se acelera hacia el suelo. No, gracias. O sea, creo que lo han entendido. Todos han visto una manzana y que cae. Efectivamente cae. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Bien?
Vale, entonces, si yo tengo una carga suelta en presencia de un potencial eléctrico, se va a acelerar, igual que se aceleraba la manzana. Lo que ocurre es que genera una diferencia de potencial entre uno de los extremos y el otro. Dentro del tubo tengo un gas. Un gas que, por lo general, tiene átomos neutros. Pero también, por estadística, va a tener algún átomo al que se le haya escapado un electrón. Ese electrón va a sentir esa diferencia de potencial y se va a acelerar, ¿vale? En su camino va a chocar con el resto de los átomos, con alguno pillará por ahí, y esos átomos van a absorber esa energía. Los electrones van a pasar a un nivel superior de más energía y van a decir, joder, con lo a gusto que estaba yo en mi nivel de energía fundamental, tirado en el sofá, que me vienes aquí a hacer ir a correr, que no, y la sueltan en forma de luz. Pero, ¿qué me decís si os digo que esa luz no podemos verla? ¿Os estoy mintiendo? No, efectivamente, esa luz no podemos verla. Esa luz es ultravioleta, ¿vale? Y llega al recubrimiento del tubo, que tiene un recubrimiento fluorescente, que absorbe esa luz y los átomos les pasa lo mismo. Buah, yo estaba mucho mejor antes. Y la reemiten, esta vez sí, en forma de luz, que sí podemos ver, de luz visible, ¿vale? Ahora la gracia. Si los fluorescentes funcionan enchufados, ¿por qué su dardo ha detectado orcos? Porque tiene truco, evidentemente, o sea... Y tenemos lo que se conoce como bola de plasma, que, bueno, el funcionamiento mejor os lo explicamos más tarde. Básicamente lo que hace el centro es generar una diferencia de potencial muy alto, ¿vale? Genera un campo eléctrico muy alto y cuando yo sujeto por un extremo, este extremo está puesto a un potencial de referencia, vamos a llamarlo tierra, y el otro nos aparece un potencial muy alto. Entonces los electrones les pasa lo que les acabo de decir, aceleran, chocan y luce. ¿Alguna pregunta? Tú, Jedi, vas a sentir el lado oscuro de la fuerza. Perdón. Por favor, seguridad, se nos ha colado aquí alguien de otro... Esto es de otra película. Yo me lo llevo y... Venga, David. David, vámonos. La verdad es que esto me preocupa mucho, señor Frodo. Si no tenemos un arma, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Sabes dónde nos hemos metido? No te preocupes. Aprovecho este momento dramático para deciros que si por favor, si grabáis o hacéis alguna foto y tal y la subís al Twitter, si podéis etiquetarla con el hashtag @physics_league, os lo agradeceríamos un montón. Bueno, continúa. A ver, ¿tú sabes dónde nos hemos metido? Estamos en el antro de ella, la araña. Y tú hablando de Twitter, ¿qué coño es eso? Ella araña, eso es el arácnido super tocho muy jodido, ese que... Que nos va a matar como no tengas un truco espectacular que nos libre de él. No te preocupes, porque yo tengo... ¡la luz de Galadriel! Tranquilo, Frodo, tranquilo. Venga, vamos a ver. A ti aparece una tía alta, rubia, guapa, te da un frasco que luce, macho, y te vuelves loco. Sí, la meta ya la sacas de agua. Raros hay por todos los lados. Vamos a ver, tío. Es tónica. O sea, la luz de Galadriel, la luz de las estrellas, es tónica. Estos hobbits, ¿de verdad? Se conforman con cualquier cosa. ¿Y por qué brilla la tónica? Venga. ¿Porque es mágica? Claro, Sam. Vete a comer pan de lembas. Anda. Bien. Vamos a ver. La tónica tiene una sustancia que se llama quinina, ¿vale? Y la quinina, como antes nos ha explicado Laura, la quinina es una sustancia fluorescente. Estamos en Mordor, tío, hace calor. Es una sustancia fluorescente. ¿Qué quiere decir que es una sustancia fluorescente? Pues como bien os ha explicado Laura antes, es una sustancia que absorbe una cierta luz que le llega y la remite de nuevo, ¿vale? La luz con la que estamos iluminando esta tónica, esta luz de Galadriel, es luz ultravioleta, que procede de este fluorescente. Por ejemplo, a ti te está brillando ahora mismo el Nicky. Es la luz que normalmente hay en las discotecas y por la cual nos brillan las camisetas, los dientes, si hemos elegido mal la camiseta, los sujetadores. Pero, ¿vale? Este tipo de luz
¿vale? Lo que pasa es que es muy energética, ¿vale? Entonces, cuando llega a los átomos de la quinina, lo que está ocurriendo es que precisamente los electrones están subiendo de nivel, ¿vale? Están subiendo a niveles excitados y no quieren estar ahí. La naturaleza, ante todo, es una cosa muy conservadora. Entonces, ¿qué intenta? Pues devolver esa energía, ¿vale? Pero la devuelve en una luz de un color diferente. Lo veis que no es lo mismo. Esta es más morada y esta es como de un azul clarito, ¿verdad? ¿Por qué no la devuelve exactamente la misma luz que estaba absorbiendo? Bueno, pues porque aparte de conservadora también es un poco aprovechada, entonces siempre se queda con algo de energía que se pierde en procesos de calor, disipativos. Entonces, al final, esta luz de un color más claro lo que tiene es una longitud de onda un poco más larga, es decir, menos energía. ¿Os queda claro ahora? Mirad, chicos, he aprendido un nuevo truco. Wingardium Leviosa. ¿En serio? ¿Otro que se nos ha colado? A ver, fuera todo. Mira, ya que no nos dejan hacer nuestras cosas, vamos a ver que hagan las suyas. ¿De verdad? ¿Tú tienes algo que hacer? Ya me quedo y explico el truco, ¿no? Bueno, si quieres. Vamos a ver, pero esto no era las dos tormentas. Pues ya es hora de sacar los rayos a acción, ¿no? Venga. Necesitamos ese espacio, chicos. Aquí os presentamos la que nosotros llamamos Torre de Saruman. ¡Oh! Tiene otro nombre, que es la llamada Esfera de Van der Graaf. ¿Y qué es lo que hace? Bajamos un poco la luz. Tranquilo, solo son algunos 200.000 o 600.000 voltios ahí generándose en una descarga. No pasa absolutamente nada. Porque Paquique, que ha ido a Hogwarts, tiene su varita mágica. Vamos a ver, Paquique. ¿Por qué tú no te electrocutas? Bueno, pues porque está la varita en medio, que me ayuda un poco a hacer el truco, porque si no, vaya chispazo, ¿no? Sí, sí. De hecho, si lo habéis visto antes en la sexta, le da un chispazo tremendo. Efectivamente, y por eso tengo la varita ahora, que es más seguro. Bueno, lo que estamos haciendo aquí, esto, como ya ha dicho David, es una esfera de Van der Graaf. Lo que sucede es que, bueno, no todo el mundo lo verá, pero tenemos aquí una cinta de goma, ¿vale? Bueno, que está conectado a la electricidad, la propia carga que está produciendo no la produce con la electricidad, sino... ¿La Van der Graaf en la mesa? Bueno, vale. Vale. Bien, lo que tiene es una cinta de goma, ¿vale? Que es esto que veis aquí, en medio, ¿vale? Y abajo tiene un rodillo que es de otro material plástico, ¿vale? Entonces, cuando la conectamos a la corriente, lo único que hacemos es hacer funcionar este motor de aquí. Que lo que hace es... Vale. Sí, lo verán mejor, yo creo. Aunque luego para meterla, sí. Vale. Veamos. Entonces, tenemos el rodillo que frota con la goma. Entonces se produce lo que sé. Es lo mismo que sucede cuando frotamos un bolígrafo contra un jersey o un globo contra el pelo, ¿vale? Lo que sucede es que la goma adquiere cargas eléctricas. Es lo que se llama efecto triboeléctrico. Eléctrico por ámbar, no por electrón, y tribo por frotar, todo muy evidente. Entonces lo que sucede es que la cinta de goma lleva las cargas hasta este peine metálico que tenemos aquí arriba y, como todos sabemos, el metal es conductor y una vez llegan ahí se distribuyen por la estructura y pasan a la esfera, a la bola, que lo que nos permite es almacenar mayor carga, ya que no descarga al aire como si tuviésemos una punta. Por eso los pararrayos atraen la carga eléctrica, porque tienen puntas y ahí es más fácil que se concentre la carga eléctrica. Y eso es todo. Bueno, y la varita lo que tiene es una toma a tierra, básicamente. No es que sea de Hogwarts ni nada. Sí, de hecho está por aquí, está llevado y como este bar afortunadamente tiene buena toma a tierra, todo funciona y sale perfectamente. Pero de hecho yo creo que ha llegado el momento,
porque nosotros siempre nos caracterizamos porque hacemos shows interactivos. Entonces, necesitamos voluntarias a poder ser, de pelo largo y liso, por favor. Venga. Venga, tú. No, tú, no mires para atrás, tú. Ah, bueno, también. Sí. De momento no ha pasado nada, o sea que... De hecho, teníamos seguro de responsabilidad civil que no nos han renovado, no sabemos por qué, pero bueno. Vale, simplemente lo que vamos a hacer, la vamos a subir a una banqueta de este estilo, ¿vale? Una banqueta aislante que simplemente la mantiene aislada de la tierra, de la superficie. Aunque te ponga esta cara seria, un poco más. Espera, el micro, estoy aquí bien. Tranquila, ¿eh? ¡Wow! ¡Mueve la cabeza! No sabemos si son los orcos que le han puesto los pelos de punta o qué, pero... Sigue. Muy bien, un aplauso para ella. Si habías ido a la peluquería, lo sentimos, pero bueno, te ha quedado... ¿Alguien más quiere probar? ¿Alguna chica más de pelo liso, largo, quiere probar? Había una chica que había antes medio salido. Ah, que estaba aquí, perdona, no la había visto. No la había visto. ¿Vale? Y no sueltas hasta que te digamos, ¿vale? Agita un poco la cabeza. ¿Otro poco? Vemos que el efecto es independiente de si eres rubia o morena, o sea, el efecto es el mismo. Por si alguien no lo ha ido, un compañero nuestro que es muy buena persona le ha dicho, tiene las puntas abiertas, o sea que... Muy bien, muchísimas gracias. ¿Se para? Sí. Sí. ¿Puedes soltar? ¿Baja? ¿Con la mano? Bueno, cosas que pasan. Bien, para explicar lo que les ha pasado a estas dos chicas... Un aplauso también. Vamos a hacer un experimento que yo creo que es, además de ¿sabes estas personas que son muy educadas que dices, jo, me quitaría el sombrero? Pues nosotros nos quitamos 1, 2, 3 y los que haga falta. Venga, para aquí, dale. ¿Lo explico yo? Vale, aquí lo que ha sucedido es lo mismo que pasaba antes con lo del pelo. Lo que pasa es que, de nuevo, la carga eléctrica se almacena en la esfera y pasa a las flaneras, que son de metal conductor, y bueno, como todos sabemos, cargas del mismo signo se repelen, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de electrones en las flaneras y como tienen el mismo signo, se empiezan a repeler y por eso van saliendo las flaneras disparadas para arriba. Como muy bien está ilustrando mi compañero David. Claro, o sea... Bueno, se agradece siempre estas demostraciones. Pero, ven, esto es muy bonito, los pelos, las flaneras... Pero lo hacemos para aquí, que venga. Nos atrevemos. Ponemos en peligro nuestra vida. Sí. Va por todos vosotros que habéis gastado un martes en veniros a las 8:30 a ver ciencia aquí en Valladolid. Así que va por vosotros. Porque esto duele. Literal. ¿Qué? Atención al pelo de Paquique, no digo más. O sea,
No carga. Así no funciona pues nada. A ver. A ver si yo por lo que sea. Podríamos decir que ha saltado la chispa entre ellos, ¿no? Entonces, esto duele un poco, pero digo que es adictivo. Así que recomiendo a 2 de vosotros que levanten la mano y que se atrevan a subirse aquí uno y otro a recibir chispazo porque mola mucho. Mola mucho. Así que venga, valientes. Ah, ya tenemos 2. Vale. Pues. Sí, venga, vosotros. ¿Móviles o algo? Pues acaso dejarlo aquí. Bueno, Lo electrónico, deja por ahí todos los móviles, tarjetas, pues acaso, o sea, la cartera o algo y ya está. No, ya me está igual. ¿Vale? A ver, ¿dónde me pongo? Sí. De acuerdo, entonces vais a hacer lo mismo que nosotros. Tú pones una mano aquí, la otra esperas ahí un segundo. Lo que pasa es que vaya botones, a ver si ya. A lo mejor es por eso, por ahí. Ya, Sí. bueno, a ver. Luz. Notarás que empiezas a cargarte. Ahora mismo hay electrones corriendo, aunque bueno, él es físico, o sea que sabe perfectamente lo que está pasando, pero... Y el químico, mátale, por Dios. Esto está quedando en un empate entre la física y la química, o sea que... Muy bien, muchísimas gracias. Así que, pequeños hobbits, ¿habéis visto lo que es capaz de hacer la torre de Saruman? Sí, pero aquí el malo no era Saruman, era Sauron. ¿Dónde está Sauron? Pero es que Sauron la tiene un poco pequeñita, ¿eh? Pequeña pero matona. Vamos a ir a ver la torre de Sauron, venga. Espera. Bueno, estamos preparando porque los chispazos de esto no son dolorosos como los de la otra, son mortales. Entonces no os acerquéis. Un aplauso para David que se ha quedado solísimo, por favor. Ya vuelvo a hacerlo. Bueno, voy a dejar a Sauron que explique su... Bueno, dale otro poco, pide aquí. Bueno, voy a dejar que Sauron explique lo que acaba de ocurrir aquí. Bueno, lo primero, si habéis sido observadores y como él ha dicho, aunque aquí con el olor a humanidad a lo mejor no se nota, huele algo distinto, huele a ozono. Esto nos lo han explicado, además, de hecho, en la charla anterior, así que se voy a repetir algo que deberíamos haber oído bien, y es que las descargas eléctricas
producen ozono, por eso huele así si alguno lo nota. Que no se asuste. Es mortalmente venenoso, pero no en estas concentraciones. Bueno, ¿por qué decíamos que era mortal? ¿Por qué esta torre es más poderosa? ¿Por qué Sauron tenía más poder que Saruman? Hombre, realmente vamos a hablar de las torres, de estas dos concretamente. Nosotros cuando hablamos de electricidad hablamos de voltaje y de intensidad. Y bueno, aquí tenemos un caso de voltajes muy grandes, voltajes que consiguen lanzar rayos. Tanto esto como esto tienen voltajes enormes. ¿Cómo es el voltaje? Bueno, es potencial. Cuando nosotros hablamos de voltaje, imaginaos una cascada. Cuanto más alta es, más voltaje hay, más potencial tiene. En este caso, incluso la Van der Graaf tenía más voltaje que la Tesla. Por tanto, ¿cómo es que la Tesla resulta ser más poderosa? ¿Cómo la torre de Sauron es más poderosa? Bueno, muy sencillo. Esta funcionaba a base de cargar la esfera. Y sin embargo, esta otra no hace eso, funciona como un transformador. Es decir, coge corriente del enchufe y lo único que hace es subir el voltaje. Coge mucha más energía, de tal forma que si el voltaje es la altura de la cascada, la intensidad es el caudal que lleva esa cascada. Nosotros nos podemos meter debajo de una cascada de 1 kilómetro de alto, pero si solo nos echan una jarra de cerveza encima, no pasa nada. En cambio, si fatigan la fábrica entera, pues a lo mejor nos matan. Entonces, aunque esta de momento no nos ha dado ningún problema, es mejor no acercarse a las descargas que suelta. ¿En alta tensión cómo es? Bueno, cuando llega a casa nuestra electricidad no llega siempre a los 220 voltios del enchufe, llega bastante más. Pero claro, necesitamos un transformador, no nos llegan las líneas de alta tensión, no llegan hasta nuestra casa. ¿Eso cómo funciona? Pues bueno, nosotros tenemos aquí una serie de bobinas que inducen entre ellas, es decir, que consiguen pasar un voltaje, un potencial de una bobina a otra. Y a base de tener más vueltas en uno que en otro, conseguimos elevar ese voltaje, a cambio de reducir un poco la intensidad que nos llega del enchufe. ¿El resultado? Pues bueno, si esto tenía 600.000 voltios, esto solo nos consigue 400.000. Pero bueno, nos vale para que suceda algo muy interesante. Y es lo que habéis visto, que el aire deja de ser un aislante y pasa a ser un conductor. Entonces tenemos las descargas. Y el sonido, que es a lo mejor lo que más nos ha llamado la atención, porque de hecho hemos estado tocando música con eso, el sonido se debe a otra cosita. Aquí tenemos un variador de frecuencia, que lo que hace es que nosotros podamos elegir la frecuencia a la que suena ese ruido. ¿Y ese ruido qué es? Bueno, ese ruido no es más que un trueno en miniatura, un trueno pitufo. Lo tenemos en miniatura. Si fuera teníamos a la papá tormenta, aquí tenemos a la miniatura. Realmente es lo mismo, es un pequeño trueno, el aire se ioniza muy rápidamente, se calienta muy rápidamente, se expande a mucha velocidad en la zona donde está el rayo, y el resultado es que nosotros oímos una onda sonora. En el caso de un trueno es brutal, en el caso de la bobina Tesla es bastante más leve, pero lo suficiente como para que la oigamos perfectamente. Y con el variador de frecuencia, pues hacemos algo tan sencillo como variarla según nosotros queramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues la herramienta más fácil, nuestro teclado. Pero ha sido suficiente. Venga, hombre. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este pequeño espectáculo titulado Las dos tormentas. Esperamos que os haya gustado, que hayamos aprendido todos un poquito sobre electricidad,
y si tenéis alguna pregunta, para nosotros será un placer responderlas. De verdad, respondemos preguntas, ¿eh? Y gratis, sí. ¿Las bobinas están arrolladas son concéntricas? Bien, Viti, responde. A ver, no quería... Uy, espera, que me llevo los cables y eso puede ser, eso sí que puede ser un problema. No quería enrollarme mucho con eso porque no sabía exactamente hasta dónde explicarlo, pero bueno, si hay algo que está enrollado, efectivamente es la bobina. Las bobinas son concéntricas, efectivamente, aunque se trata de optimizar, digamos, la conversión que tenemos aquí, digamos, la inducción entre ellas. Nosotros tenemos una bobina primaria que está escondida aquí abajo, que tiene 4 o 5 vueltas escasas. Esa bobina la alimentan, bueno, pues el circuito interno de dentro a un voltaje relativamente bajo. Y luego lo que conseguimos es con esas 4 o 5 vueltas de bobina pasar esa señal, inducirla en una bobina secundaria, que es esto que ves aquí de color cobrizo. Esto tiene, no sé cuántas tenía, pero en torno a 1000 o 2000 vueltas por lo menos. Es una barbaridad. Entonces se multiplica de tal forma que nosotros obtenemos un voltaje tanto mayor como tantas vueltas más tenga la bobina superior que la inferior. De esta forma, si nosotros aplicamos, por ejemplo, 200 voltios o 500 voltios o un voltaje manejable y que pueda salir de nuestra casa, y a la bobina de dentro se multiplicará un montón de veces y conseguimos pues eso, el tercio de millón de voltios que tenemos más o menos en una bobina de este tipo. También hay otros fenómenos que intervienen como la resonancia entre bobinas y demás, pero bueno, eso son palabras mayores que bueno, si alguno quiere luego hablar de ello, pues... Por dejarlo un poco más claro, y dado que voy vestido para la ocasión, decir que la forma en que pasa esa energía de una bobina a otra es lo que se conoce como inducción electromagnética. Circula una corriente por la bobina primaria y entonces eso genera un campo magnético variable. Y el campo magnético variable que le tengo aquí genera una diferencia potencial, que es lo que genera la corriente en la bobina secundaria. Eso es venir preparado y no como venimos los demás. Eso es venir con la chuleta, no vale. Pues efectivamente, todo es en base a lo que ha dicho mi compañero y por supuesto la inducción electromagnética, eso es muy fácil de experimentar. Si nosotros acercamos un cable a una brújula y hacemos pasar corriente por él, la brújula se desvía. Este es un experimento también muy sencillito que hemos hecho otras veces. De la misma forma con el electroimán, si lo enciendes, atrae cosas. De hecho, la inducción electromagnética se ve de esta manera, ¿no? Sí. Tenía que hacerle el tío, si no, no me voy a casa tranquilo. Esto es una bola de acero normal y corriente. Si yo la tiro, cae y no la pillo como nunca. Habéis visto que ha caído en un momento. ¿Bien? Ajá, ¿y ahora qué ha pasado? ¡Ja! ¡He dicho que... Bueno, pues lo que ha pasado es que yo la segunda era que he lanzado... La segunda bola que he lanzado era un imán de neodimio, es decir, crea unos campos magnéticos a su alrededor bastante importantes. Y el tubo, que no tiene ningún tipo de obstáculo por dentro ni nada, ¿vale? El tubo es de cobre, entonces es un material susceptible de sentir los campos magnéticos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando el imán iba cayendo, el cobre, para responder a esa perturbación, ha creado una corriente inducida por su circunferencia, que su resultante era una fuerza hacia arriba. Entonces teníamos gravedad hacia abajo y la fuerza resultante de las corrientes inducidas hacia arriba, y por eso no caía. Y ya está. De acuerdo. Bueno, con esto hemos terminado por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Creo que ahora me toca a mí. Voy a ver si consigo pasar para allá. Es que yo estoy mejor. Bueno, ya, a mí porque me da... Deja pasar un momentín que tengo que... Gracias. Sí. Por aquí ahora. A ver, por lo menos. ¿Qué vas? Creo que voy llegando. Si me dejas el micrófono te voy presentando, gracias. Bueno, pues si os parece, hemos acabado la parte espectacular de los chicos de Physics League.
Pero enseguida vamos a continuar para cerrar la jornada de hoy de Pint of Science con la segunda y última charla. Así que, si os parece, nos vamos otra vez sentando. Yo, mientras, recordad que os invito a que interactuéis con nosotros también en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que ahora ya se va animando. Se ha notado que han gustado mucho los juegos de los chicos de Physics League, que les gusta jugar con cosas peligrosas. Ayer fue el fuego, hoy la electricidad, no sé con qué nos sorprenderán mañana. Y todo esto es inseguro, os recuerdo, ¿eh? Pero como somos gente valiente, no hay ningún problema. ¡Opa! Pues si os parece, en lo que nos vamos sentando. Esto es el puntero, esto para adelante y esto para atrás, ¿vale? El puntero. Si os parece, vamos haciendo poco a poco el silencio otra vez, porque todavía tenemos que escuchar cosas muy interesantes, porque vamos a terminar la jornada de hoy, como os decía, con la segunda de las charlas. Nos la va a dar Alfonso Población Sáez. La pregunta que nos hacemos en esta charla, que se ha hecho Alfonso y que nos va a responder ahora, es: ¿se dan demasiadas matemáticas en la escuela? Evidentemente, en la escuela, cuando estábamos, creo que la mayoría o la gran mayoría pensábamos que quizás sí, pero también porque es difícil a veces entenderla, o porque a lo mejor no nos lo explican bien, no sé. Seguramente de estas cosas y de otras nos va a hablar Alfonso Población, así que voy a pedir un fuerte aplauso para él y sus matemáticas, y que nos lo cuente todo. Gracias. Y que no se me olvide que aquí tienes tu pinta de cerveza. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por seguir aquí. Vamos a intentar... ¿Se oye bien? Vamos a intentar seguir relajándonos un poco con las matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, como ha dicho, mi nombre es Alfonso Jesús Población. Soy del departamento... Más arriba, eso. Estoy en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid, doy clase en informática, en el máster de secundaria, pero sobre todo también me dedico mucho a la divulgación de las matemáticas en el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy en un grupo de divulgación también, del que no he traído fotos, pero que están casi todos allí atrás. Entonces, bueno, pues yo me he planteado la pregunta que seguramente a todos les hemos oído alguna vez. Es decir, ¿se dan demasiadas matemáticas? Cuando dije en la escuela quería decir también en el bachillerato, es decir, hasta llegar a la universidad, es decir, a nivel elemental. Entonces, bueno, podemos decir que sí, podemos decir que no, pero ya sabéis que eso no es científico, no es matemático. Los matemáticos, ¿cómo demostramos las cosas? Pues hay que hacer una demostración, ¿vale? Y entonces, un modo de demostrar en matemáticas es por un procedimiento que se llama, como sabéis, reducción al absurdo. Vamos a suponer que sí, que se dan muchas matemáticas en la escuela. Y si llegamos a algún absurdo o alguna contradicción, lo que suponíamos evidentemente era falso. Y entonces no se dan demasiadas matemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darnos un garbeo, vamos a partir del hecho, por tanto, vamos a suponer que sí. Se dan demasiadas matemáticas básicas. Por lo tanto, toda la población, más o menos, está de sobra diestra en matemáticas. Pues vamos a darnos un garbeo sin tener que rebuscar mucho. Vamos a darnos un garbeo pues, por distintos lugares. Nos encontramos una noticia de un periódico que dice: los españoles ganan de media 22.000 euros, casi un 60% menos que los europeos. Y decimos, joder, un 60% menos es mucha pasta, es mucha pasta. Leemos un poco aquí la noticia y dice: los trabajadores españoles ganan una media de 22.000 euros al año, lo que supone un 59% menos que el promedio de la Unión Europea, que son 35.000. 35.000, 22.000, eso es un 59% o un 60% menos. Pues hombre, a nada que echemos una pequeña cuenta, veremos que la diferencia entre lo que gana en la Unión Europea, que hemos dicho que son 35.000 euros, y lo que ganamos de media en España, que son 22.000 euros, nos dan 13.000 euros. Y 13.000 euros, si hacemos el porcentaje, no es
ese 59%. Es un 37,14%. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Casi el doble, el 60%, casi. ¿Qué habrá hecho el periodista que ha escrito esto? Pues hombre, yo he pensado, digo, a lo mejor es que no se ha percatado de la diferencia que hay que restar. Y entonces ha cogido directamente a lo bulto los 22.000 y los 35.000 y ha dicho el porcentaje de esto. Pero aún así, bueno, sale un 62,85, pero no un 59. Por lo tanto, ahí hay alguna cuenta mal hecha. No sabemos cómo lo ha hecho, pero está mal. Pero llama mucho la atención decir que de media los españoles ganamos un 60% menos que los europeos. Llama la atención. Publicada en El Mundo del 2011, se calcula que en España hay 1 millón de cazadores que cada temporada realizan 250.000 millones de disparos. Joder, si hay que decir una cantidad grande, lo mejor es pasarse, ¿de acuerdo? 250.000 millones es 250.000 por 10 a la 6. 10 a la 6, ya sabéis, es 1 millón. Como hay 1 millón de cazadores, pues significa que al año cada cazador hace 250.000 disparos al año. Si dividimos los 250.000 disparos por cada día del año, es decir, entre 365, nos sale que cada cazador hace 685 disparos al día. Teniendo en cuenta que la temporada de caza es de unos meses y que cuando sales a cazar, según dicen, pues como mucho 12, 15 disparos, como mucho, pues bueno, está claro que esto es otro absurdo que nos encontramos. Radiofónicamente, una emisora de radio dijo: al día siguiente de la muerte de la cantante Lola Flores, una emisora afirmó que la capilla ardiente instalada a las 4 de la tarde del día anterior había recibido más de 500.000 de personas. Bueno, mucha gente quería a Lola Flores. Si tenemos en cuenta que las 16 horas que estuvo, es decir, 57.600 segundos que estuvo la capilla ardiente abierta, pues los visitantes, si dividimos una simple, ya sabéis, los visitantes desfilaban ante el féretro de Lola Flores, ¿a qué velocidad? 9 personas por segundo. Deprisa, iban deprisa, ¿no? Bien. La Junta destina, esto es del país, no me estoy fijando en el medio, me da igual, porque aunque sí que vamos a ver alguna tendenciosidad en algún momento, pero en general la falta de destreza matemática o al hacerlo muy deprisa, pues es común para todos los periódicos, medios, como veremos. Dice aquí que la Junta destina 45 millones a incentivos para la investigación. Estamos en Andalucía. Entonces, en Andalucía, el país, bueno, no quiero decir nada, pero cada uno que se haga las componendas que quiera. 45 millones incentivos para la investigación. Lo pone aquí, 45 millones de euros. Y dice, el 14,16% de las inversiones, 1,6 millones de euros para humanidades. Entonces, echamos la cuenta, otra vez de un porcentaje, vemos que 1,6 millones de euros respecto de los 45 millones no es el 14,16%, es el 3,5. 3,5. Si miramos en física, química, matemáticas, nos dicen que el 18,53% con un total de 2,2 millones de euros respecto de los 45, pues 2,2 millones de euros no es un 18,53%, es un 4,8%. Y por último, 1,8 millones de euros, 15,22, pues es un 4%, vamos, que no dio ni una. No dio ni una, pero es que a lo mejor lo que interesaba es decir que hay mucho dinero para la investigación. Bueno, no seamos mal pensados. Pero claro, hay cosas que no nos lo ponen fácil. Si nosotros la misma cuenta, la misma operación, se la damos a dos marcas de calculadoras diferentes, una nos dice que vale 288 y otra nos dice que vale 2.
¿Y esto cómo se come? Lo mismo. Está en YouTube, si queréis verlo, porque no he querido para no alargarlo, pero esto se ve en YouTube, que se mete tal, la misma operación, y una dice 288 y 2. Y nos enseñaron en la escuela que las matemáticas, las cuentas... Sí, y tiene que dar, no le puede dar lo mismo a un alumno que a otro, porque si no, para corregir exámenes, Dios mío, bueno, tiene que ser todos igual, ¿no? ¿Cuál está bien? Así recordamos un poquito de matemáticas. Bueno, pues en matemáticas nos enseñan, o en la escuela nos enseñaron, que solamente separan términos los signos más y menos. Lo cual quiere decir que lo primero que hay que hacer siempre son las divisiones y las multiplicaciones. Cuando hay paréntesis, hay que hacer los paréntesis, pero antes del paréntesis, si hay una división o una multiplicación, hay que hacerlo lo primero. Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer aquí no es el 9 más 3, 12 por 2, 48 entre 24, 2. No. Aquí lo primero que hay que hacer es dividir 48, porque no hay paréntesis, ¿vale? 48 entre 2 y multiplicado por 12, que son esos 288 que tenemos ahí. Eso es como hay que hacerlo. O sea, que aquella calculadora, que además era el vídeo es de propaganda de aquella calculadora y en contra de Casio, por cierto. Tenía ahí el circulito. Pero es que, bueno, se supone que en televisión los programas culturales nos deberían enseñar un poco. Con la misma idea. Hubo un programa que se llamaba Los Increíbles, que ahí salía gente a hacer cuentas. Y entonces un señor muy inteligente, que ganó mucha pasta, le quedaban solo 9 segundos y el presentador le dijo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no lo sabes hacer? Estaba dudando. Estaba dudando porque estaba pensando, ¿lo tengo que hacer bien? ¿O tengo que hacer como ellos creo que quieren que yo haga? Porque aquí para hacerlo bien, con la misma regla de antes, no hay paréntesis, lo que hay que hacer es primero las multiplicaciones y las divisiones y después, al final de todo, las sumas y las restas. Y entonces el hombre, le quedaban 9 segundos, dijo, me voy a arriesgar, voy a pensar que lo hacen mal. Efectivamente, dio la solución 132, que corresponde luego en la solución a decir, primero la primera cuenta, le resto la otra, le multiplico, o sea, mal hecho. Esa cuenta en realidad da 366 partido por 8, una cosa así. O sea que no nos fomentan mucho el que hagamos las cosas bien. O sea, los profesores queremos que hagan las cosas de una manera, pero vemos aquí otro absurdo de los que han diseñado este programa, en este caso. Fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Pobre mujer. Esto está escaneado, no hago trampa. Luego ya ahí se entiende lo que pasa. Pero bueno. Todo vale. Por ejemplo, en la publicidad. Podemos decir a nuestros hijos que el signo menor, mayor que, tiene una determinada forma y tal, cuando vemos 48 menor que 1. Luego, claro, están los madres y las padres diciendo, quiero poner mayor que 7, y lo ponen al revés, porque no saben si la abertura es para un lado o para otro. Pasa muchas veces. Mayor que 7 es así, mayor que 7. Lo ponen al revés. El pollo, si 100% pollo, 2 veces pollo. Bueno, pues Burger King. Les enseñamos a los niños lo que es una semana. 7 días. Del 3 al 26 de septiembre. La semana fantástica. Esto tiene implícito, ya sabemos que, como no te vas a dar cuenta que es una semana solo, 7 días, la alargamos un poco para que puedas venir a comprar, ¿no? Pero es que no es o sea, es que no es... 30 días de chollos, otra marca. Del 24 de septiembre al 12 de octubre, 30 días de chollos. 8 días de oros, del 3 al 19 de abril. Y se les ha dicho y se les dice en internet, en Facebook y tal, pero ¿qué hace? Les da igual. Se busca a 2 sospechosos en un perímetro de 20 kilómetros. Un perímetro de 20 kilómetros cuadrados. Puta madre. O sea,
Para el que no lo pille, ya sabéis que un perímetro, una longitud, no puede ser una medida cuadrada. Tiene que ser lineal. Bueno. Actual. Lo he sacado el otro día del periódico Norte de Castilla. Compra el doble pagando solo la mitad. Y luego te dicen, segunda unidad 50%. ¿Es lo mismo? Para mí que no, ¿no? No es lo mismo. Porque compras 3 medios, o sea, 1,5 más de lo que te dicen ahí. O sea, que eso es actual, ¿eh? No me lo estoy... O sea, no hay que rebuscar mucho para ver que, bueno... 45 grados, ¿eso parece que son 45 grados? Picolín. Claro, la mitad, o sea, 30... y a mitad 15, bueno... Que me cuenten a mí los ángulos ahí como les han medido, ¿no? Bueno. Zaragoza, una tienda. Bolsas de plástico 0,02 céntimos. Oye, fue un chico con 20 céntimos, me da 1000 bolsas. Y el tío se cabreó. No, mira, ¿qué tenían que haber puesto? 0,02 euros. No 0,02 céntimos. Pues eso. Con 20 céntimos, 1000 bolsas. Bueno, si nos... 59,66%. Bien. 49,07%. Está muy próximo, ¿verdad? Pero, ¿qué altura tiene esta barrita y qué altura tiene esta? O sea, esto lo ponen en un flash ahí en la tele y... Joder, que ha arrasado Maduro, macho. Claro, y pensamos, es que es Venezuela. Ya nos están diciendo por ahí que es que Venezuela... No, vamos a ver España. Porque esto, evidentemente, la gente, cuando ve la televisión, está más pendiente de otras cosas, no se fija en la cifra. Se fija, evidentemente, en la altura de la barrita. ¿Vale? España. Elecciones de Grecia. ¿No os parece que este sector de 148 y este sector de 78 son sospechosamente parecidos? O sea, que este tenía que ser la mitad. Pero no, hay que decir que Nueva Democracia... ¿qué cadena era esta? Bueno, pues hay que decir que... Bueno, puede ser un lapsus. Pues, pensemos bien. La 1... Registro de desempleo. Fuente, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nos fijamos que en el 2000 los parados que había era 4.100.000. Fijamos que de 2 millones a 4 millones hay esta altura. Bueno, pues de 4.100.000 a 4.800.000, bueno, hay una poquita altura, está justo el PP, está gobernando aquí en este momento, y cuando estamos diciendo esta noticia tiene 4.400.000, pero lo pone sospechosamente a la altura de 4.100.000 como cuando lo dejó Zapatero. ¿Qué cuentas, eh? Estas cuentas yo creo que ya están un poco malintencionadas, vamos, con estas cuentas, estas gráficas. Está claro, ¿no? Si esto es 400.000, esto está casi paralelo a esto, no puede ser 4.400.000. Está claro, ¿no? Pero aquí lo que se quería demostrar es que aquí en el 2009 y en el 2014 estamos parecidos. Que no es verdad. Esto no es Venezuela, esto es la 1. Hace poquito, en El País decía triple empate de PP, PSOE y Ciudadanos en cuanto al líder político. Y nos fijamos aquí que este tiene un 40 y este un 31. ¡Joder, qué barra! ¿Qué barra tiene el amigo de Ciudadanos? El doble de larga. Pero 31 y 40. Pero es que si sumamos 40, 31, da 114%. No, sumadlo, que da 114%, que es verdad. En fin, son las cuentas aquí en este caso de Antena 3. Por eso digo que, en fin, seguimos encontrando absurdos, ¿no? Y encima si la publicidad nos pone a los profes de matemáticas, pues la fama que tenemos, inmerecida, ¿eh? El mismo cero en mates de tantos septiembres que te arruinó, vuelve para compensarte, con el 0% TAE. Bueno,
Las nuevas matemáticas. Ve un niño de primaria esto de que 716 más 115 da 617 y dice, porque esto tiene otro significado. Pero claro, cuando ves esto, un niño pequeño, joder, 717, si yo le sumo, profesor, me puede dar 617. Que estoy sumando cantidades positivas, pero me da igual. Puede dar menos, puede dar menos. Y para anunciar esto, vampiros, monstruos, brujas, profesores de matemáticas. Es que no nos ayuda a nadie, ¿no? En Disney Channel, ¿eh? Es que todo lo que te da miedo hoy en Disney Channel. Bueno, alucina. Bueno, es que vamos con un premio Nobel. Un premio Nobel, señor Vargas Llosa, premio Nobel de literatura. Miramos lo que dice en este libro, El paraíso en la otra esquina. Dice, más gente que el número de oyentes... Más gente no, más grave. Más grave que el número de oyentes era su composición social. Desde el proscenio, decorado con un jarroncito de flores y una pared llena de símbolos masónicos, mientras Monsieur Lagrange, además un matemático, Monsieur Lagrange, la presentaba, Flora descubrió que 3/4 partes de los asistentes eran patrones y solo 1/3 obreros. Señor Vargas Llosa, que 3/4 más 1/3 es mayor que el 100%, es mayor que 1. ¿Qué cuentas me ha echado, señor, hombre? O sea, si esto lo hace un premio Nobel, ¿cómo no se van a confundir nuestros niños en el cole? ¿Creéis que ha estudiado demasiadas matemáticas? No sé, el negro que se lo ha escrito, a lo mejor. No sé. No, lo digo con mala intención. Quiero decir, ya sabéis que se llama en el ambiente literario un negro a la persona que tal, que a lo mejor era blanco, no quiero decir nada que... Oferta, camiseta manga corta, algodón. Una 6 euros, 2 15 euros. ¡Una puta madre! O sea... Es una oferta, vamos, del copón. No voy a entrar en aquello de el 3x2, la segunda unidad, que es que cada vez es peor para el consumidor, evidentemente. Podemos echar las cuentas. De hecho, se lo mandamos en alguna práctica a algunos chavales así del máster de secundaria para que vean, mirad, a los niños les podéis poner estas cosas para que vean que... Pero bueno, esto, el Corte Inglés, puede ser un lapsus. Pero, ¿y esto? Segunda unidad, 50%. Alguien entendió que el 50% era que valía 0,50, porque si una unidad son 0,69, ¿cómo puede ser que la segunda unidad sea 0,50? O sea, la mitad de 0,69 no es 0,50, ¿que no? Pues esto está tomado tal cual. O sea que con estas cosas que ven los niños por la calle y tal, no es raro, bueno, deciros que todo esto lo sacó a colación, todo este tipo de cosas, un matemático que se llama John Allen Paulos, que es americano, escribió un libro que, si podéis leer, está escrito en castellano también, está traducido, lo definió como el anumerismo. La sociedad está enferma de anumerismo. Lo que quiere decir que tenemos que saber muchas matemáticas, no. Bueno, las matemáticas, la gente piensa que cuentan de números, de cifras, de derivadas, de integrales. No. Lo más importante de las matemáticas es aprender a razonar. Aprender a razonar de forma lógica. En el fondo, y a ser críticos. Críticos. Con las herramientas que bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Que cuando enseñamos matemáticas nos quedamos en la herramienta. Pero no aplicamos esa herramienta. Hay que aplicarla. Situaciones concretas. ¿Para qué me sirve jugar al parchís, las reglas del parchís, si no juego al parchís? Pues esto es lo que estamos haciendo con las matemáticas. Enseñamos la descomposición en factores primos, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, les ponemos un examen, aprueban, muy bien. ¿Y esto para qué sirve? Ah, eso ya lo verás. Pues no, pues no. Bueno, pues esto lo llamó él el anumerismo. El anumerismo también es incultura, ¿eh? También es una incultura. Y entonces, con todas estas cosas, pues es evidente, claro, no nos lo ponen fácil. Entonces, que un niño en un examen pues nos diga, haya X, y dice, aquí está. Oye, tiene su sentido, ¿no? Porque ahí la ha encontrado, la X, la ha encontrado.
O que vayas a Murcia a un ascensor y te encuentres que el piso 0 está aquí, pero el -1 y el -2 están después, ahí metidos en el orden que les da la gana. Pues oye... O que le preguntes a un niño cuál es la mitad de un medio y te dice la rayita. En fin, pues para ir terminando, dice aquí el profesor, muchachos, en el último examen de matemáticas han aprobado 3 de cada 10. Y dice el chico, ¡joder, hemos aprobado 30! Y esto es porque, según dice aquí, el 55% de los alumnos de bachillerato piensan que integrales son un tipo de barras de pan. ¿De acuerdo? Bueno, pues a todo esto, como hemos visto, que ha sido un poco un tono jocoso y tal, que hemos visto muchos absurdos. Entonces, ¿se dan demasiadas matemáticas? Pues tendríamos que concluir la pregunta y decir, pues menos mal, porque si se dieran menos, yo no sé dónde me pararía. Bueno, hablando ya en serio, hombre, pues lo que sí que es cierto es que a lo mejor no se dan como se deberían dar. Gracias. Y eso. Alfonso Población, matemático e investigador de la Universidad de Valladolid. Como no nos habían presentado, te tengo que decir que soy periodista y además me dedico a la publicidad. Con lo cual mañana creo que no voy a ir a trabajar seguramente, o eso, me dejas tu WhatsApp para irte preguntando cositas. Una cosa que se me ha olvidado decir, que lo tenía pensado, que la culpa no es ni de los periodistas ni de los escritores, que bastante tienen con que tienen que hacer, escribir para dentro de 10 minutos la reseña de no sé qué, entonces no pueden pensar. Hombre, sí que es cierto que si tuviesen más agilidad, a lo mejor esos porcentajes pues los hacían mejor, ¿no? Pero la culpa no es de ellos, ¿eh? La culpa no es de ellos. Sí que un poco las direcciones de los periódicos deberían fijarse un poco más en incluir, porque por ejemplo en Inglaterra, en el mundo anglosajón en general, en Estados Unidos, las reseñas que hay de divulgación de la ciencia, de las matemáticas, son alucinantes. En periódicos que venden muchos... Y aquí, ¿habéis visto en el Norte de Castilla con la ciencia? Bueno, si os pongo una relación de cosas que saca el Norte de Castilla o cualquier periódico, El País un poco más, relacionado con las matemáticas, es que son todo del tipo de lo de eso, de... Bueno, pues estadísticas deportivas como mucho y para decir que la Olimpiada de Matemáticas se ha celebrado y poca cosa más. Y así no vamos a ningún lado. Entonces la culpa no la tienen los periodistas, sino la culpa tienen los de arriba, como siempre. Gracias. Menos mal que hemos ahí aligerado un poco. No solo eso, estaba pensando además en la diapositiva de la captura que habías hecho creo que era del País, sobre la Junta de Andalucía y esas inversiones en educación. Es verdad que también muchas veces los periodistas, esa nota seguramente vendría de una nota de prensa y muchas veces no hay tiempo real de comprobar, de ponerte con hacer números. Alguien la hizo. Eso sí. Y la hizo mal. Si tenéis alguna pregunta para Alfonso, por favor, pues es el momento. Si hay alguna pregunta, de verdad, sin miedo. ¿No hay alguna pregunta? Bueno, luego si no en privado, si os da miedo aquí en público. La pregunta es obvia. ¿Cómo hay que enseñar las matemáticas? Hombre, vamos a ver, si yo tuviera la panacea, no estaría aquí. Y entonces, pues habría hecho muchos libros, sería un gurú de aquellos que salen por ahí. No hay en nada científico, en nada matemático, hay un procedimiento. Lo que está claro es que hay que intentar motivar un poco pues los aspectos creativos, despertar un poco la mente. O sea, es verdad que sí que hay que saber las reglas, es decir, cómo se hace el máximo común divisor, los algoritmos. Nosotros en matemáticas lo llamamos los algoritmos, ¿no? Pero no puedes quedar exclusivamente en eso. Es decir, hay que despertar un poco el talento matemático que le tenemos todos y el talento crítico hacia cualquier cosa que aparezca en números. Y pensar, no quedarnos con la idea de bueno, pues esta cifra tal, como lo dice el libro, como lo dice el profesor. Por cierto, los libros tienen muchas erratas, y yo he conocido casos de maestros que este problema está mal, da esto, lo ha hecho mal el profesor. Y el profesor decir, no está mal porque el solucionario dice eso. Eso no se puede consentir, o sea, eso no, el solucionario se confunde, hay que ser crítico.
Entonces, lo que queremos un poco los matemáticos, los que hacemos divulgación también de las matemáticas, es primero ver que no es un coco, que es una cosa que en la primaria los niños se entretienen mucho con las matemáticas si la ven como un juego. De hecho, muchos juegos, teoría de juegos, John Nash, todo esto que os podía contar, las estrategias para ganar juegos, se estudian desde el punto de vista de la lógica y de las matemáticas. Entonces, los niños en primaria las matemáticas les encantan. Al llegar a la secundaria, cuando les empiezan a meter caña, Ruffini, no sé qué, no sé cuál, derivadas, tal, cuando empiezan a desconectarse. Entonces, ahí yo creo que es el salto que está mal. ¿De acuerdo? Y hay que ver las matemáticas, yo creo, de un punto de vista un poquito más... por no enrollarme, porque yo me enrollo con bastante facilidad, como veis. Los libros de texto actuales, de primaria, porque yo tengo un niño en primaria, vienen problemas un poco de tipo de mueve esta cerilla, pero luego estudiado desde el punto de vista matemático, ¿no? Resuelve este problema de ingenio, tal. Los profesores no lo tocan, ni se lo mandan leer. Pasan de ello. Es que bastante tenemos con enseñarles el currículo oficial. Pues yo creo que hay que intentar eso, despertar en los niños desde pequeños la curiosidad, el interés por el juego, ¿de acuerdo? Y ahí están las matemáticas. Hay que dedicar un tiempo a eso, y actualmente solo se dedica con la 11, examen, tema, examen, tema, examen, tema, examen. Todo el puñetero día, cada media hora se están examinando. Bueno, pues si quieren que seamos funcionarios de hacer exámenes, pues lo seremos, pero así no vamos a ningún lado. Yo creo eso. Le damos otro aplauso a Alfonso. Te cambio la cerveza por el micrófono. Muchísimas gracias, Alfonso. Y muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí en esta segunda jornada de Pint of Science. Mañana os esperamos aquí en el Gondomatic a la misma hora, a las 8. Hablaremos de más cosas, tendremos un nuevo espectáculo con los Physics Leagues y espero que hayáis tomado mucha cerveza y sobre todo también aprendido mucho. Que no se me olvide recordaros una vez más que podéis entrar en pintofscience.es para rellenar la encuesta. Espero que os haya gustado, seguro que sí, yo creo que lo hemos pasado muy bien. Entráis ahí en la web pintofscience.es y rellenéis la encuesta y nos decís que os ha gustado mucho esta jornada de hoy. Mañana os esperamos aquí. Muchísimas gracias.